La cultura tolteca se desarrolló entre los años 900 después de Cristo y 1200 después de Cristo, cerca de Tula en México. La palabra tolteca significa civilizado y en náhuatl significa maestros constructores. Su religión fue panteísta, ya que adoraban a las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, su mundo religioso generó una figura divina, Quetzalcóatl. Era importante entender a Tula, porque de aquí tenían las bases religiosas los pueblos sometidos. Así, muchos creen que Quetzalcóatl se convirtió en el planeta de Ben. Entrevistar sobre la cultura tolteca. Muy bien. ¿Cuál era el sistema de numeración tolteca? El sistema de numeración tolteca era similar al de los mayas, ¿Cómo sabe que era similar? porque los mayas se establecieron en la parte de Yucatán, Chiapas, Quintana Roo y parte de Oaxaca. Okay. ¿Cuál era el sistema de conteo de los toltecas? De conteo, pues hubo varios. En algunos casos lo hacían por comparación, por cardinalidad, es decir, hacían grupos de conjuntos de lo que querían contar y hacían una simulación con piedritas. Y ya más adelante ya pudieron usar su sistema de numeración, pero iniciaron por rayitas o marcas en la tierra, marcas en las piedras o en los árboles. Normalmente, ¿cómo utilizaban su conteo? Normalmente, ¿cómo usaban su conteo? En la vida cotidiana. Pues lo hacían como nosotros, pero bueno, ellos tenían el nombre de sus números. No recuerdo, si me preguntas cómo se dice 1 en tolteca, pues no. 2 en tolteca, pues tampoco sé. Pero sí tenían la noción de número y de cantidad. ¿Cómo influía la matemática en la religión? Bueno, más bien, pues yo creo que aquí hay que hacer una aclaración pero muy importante. Todas las culturas de Mesoamérica y toda lo que es culturas prehispánicas, pues tenían muchísimas nociones de los conocimientos astronómicos. Los dioses, como no encontraban explicación a las cosas de por qué sucedían, existían lo que eran politeístas, a todo le ponían un dios cuando no le encontraban explicación. El dios del sol, el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios del rayo, etcétera. Entonces, cuando ellos tenían que pedirle algo a sus dioses, tenían que hacer una ofrenda, pero tendría que haber un lugar sagrado donde tenían que colocarlo, y en eso lo hacían en sus templos o en sus centros ceremoniales. En esos centros ceremoniales construían pirámides. Ahí es donde intervino la matemática para que hubiera una relación entre lo que es la religión y los conocimientos matemáticos. ¿Por qué? Porque los dioses pues generalmente eran pues, astronómicos, el sol, la luna, los planetas, la lluvia. Entonces, de alguna manera, ellos cuando hicieron sus templos, los hicieron pensando en este tipo de dioses. Entonces está la relación matemático, astronómico, religioso. ¿Quién nos puede hablar sobre la arquitectura de los toltecas? Desconozco un poco la arquitectura de los toltecas. Sin embargo, podemos analizar que hubo mucha influencia por parte de los aztecas para que hicieran sus templos. Y podemos darnos cuenta que las pirámides no es nada más una noción únicamente de los toltecas. Los mayas y los aztecas de alguna manera también tienen la misma noción sobre lo que es la base, que viene siendo un cuadrado, y directamente hacia arriba, ¿no? Donde ellos tenían mucho la noción de lo que es el llegar a los dioses mediante una forma que no pudiera caerse. Entonces ellos tuvieron la idea desde el principio de lo que es una pirámide. Entonces es una cultura, yo creo que muy sobresaliente, para que pues pudieran dejar sus vestigios donde se localizan. Ellos sabemos que están en la parte de Hidalgo, más o menos, toda la parte de lo que es el Istmo, lo que es hacia la parte del sur de la República Mexicana. Gracias. De nada. La economía se basaba en una agricultura de extensos campos de cultivo regados por complejos sistemas de canales, donde el maíz, el frijol y el amaranto eran el principal cultivo. Al igual que en otros estados mesoamericanos, el comercio jugaba un papel fundamental para la obtención de materias primas y bienes de lugares muy alejados.
Además de estas actividades, también se dedicaban a la explotación de minas con cal. Los pueblos sometidos les daban tributo a cambio de protección militar. Sistema numérico. La escritura de los números se basaba en inventos realizados por sabios de Anáhuac, que fueron la representación del cero, algo muy complejo, pues se trataba de darle expresión visible a una ausencia. La escritura de las cifras mediante la combinación de dos signos, el punto y la barra. La conceptuación del orden o posición numérica, un logro que les permitió representar las cantidades con máxima economía de signos. El invento del tablero de cálculo, que permitió ordenar las cantidades en columnas y filas. A partir de estos inventos, los pueblos de habla náhuatl organizaron los números en categorías lingüísticas, casi todas reflejadas en la escritura jeroglífica. Su arquitectura y su arte reflejan influencias de Teotihuacán y de la cultura olmeca. Los restos de Tula, a veces llamada Toyan, Xicototitlán, incluyen 3 templos, pirámides, de los cuales el más grande está rematado por columnas de 4.6 metros de altura en forma de estilizadas figuras humanas, conocidas como atlantes. Se cree que estaba dedicado a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. En la astronomía tenían un triple calendario, religioso, solar, y un tercero fundado en los movimientos de Venus. Cada 52 años coincidían sus principios y celebraban la fiesta del fuego nuevo. Este calendario comprendía un año de 260 días, a cada uno de los cuales se asignaba una fecha por la combinación de uno de los 20 signos de los días, y un número de 1 a 13, representando por puntos, de modo tal que era imposible confundir los días del ciclo anual. Por lo tanto, el almanaque estaba compuesto de 20 trecenas, es decir, 20 semanas de 13 días, con la primera semana comenzando en 1 Caimán y terminando en 13 Caña. La segunda entre 1 Ocelote y 13 Calavera, y así sucesivamente. Cada uno de estos días se dividía en 13 horas diurnas y 9 nocturnas. Buenas tardes, hoy nos encontramos con el arqueólogo Martín Antonio Mondragón. Tenemos entendido de que las pirámides pertenecen a la cultura tolteca o estamos equivocadas. Sí, la cultura tolteca no estuvo aquí. Aquí hay un antecedente de cultura teotihuacana y después cultura matlatzinca y finalmente los aztecas. Pero la cultura tolteca no estuvo en este lugar. Entonces, ¿por qué en internet sale que es de la cultura tolteca? ¿En qué página lo verías? ¿En Wikipedia? Es que Wikipedia no le crean mucho. Wikipedia. Okay. No, aquí no está. Esta zona arqueológica ya es de los matlacincas especialmente y de los aztecas. ¿Y dónde podremos encontrar pirámides o algo que tenga que ver con la cultura tolteca? Principalmente la cultura tolteca la vas a encontrar en el estado de Hidalgo, en toda esa zona, en zonas arqueológicas como Tula, como hay otra zona que se llama El Corral. De acuerdo con todo lo leído y observado de esta cultura, tenemos entendido que es una cultura perteneciente a 2 periodos de tiempo, el clásico y el posclásico, de los años 800 después de Cristo y 1200 después de Cristo. La palabra tolteca significa maestro constructor. Tiene lugares importantes que sobresalen a nivel república como son Atlantes de Tula en el estado de Hidalgo y Chichén Itzá en el estado de Yucatán, por mencionar algunos. En base a su religión están los dioses Quetzalcóatl, Tonatiuh, Tlaloc, Huehueteotl y Centeotl, que representan principalmente fenómenos naturales. En cuanto a sus matemáticas, su aplicación y sus usos, nos damos cuenta que tenían mucha relación con el planeta Venus. Su sistema de numeración era vigesimal y tenía mucha influencia de los astros.